Bienvenido al curso de funciones analíticas y entonces en esta oportunidad vamos a desarrollar el teorema del residuo. ¿Ok? Vamos a establecer qué dice este teorema, cómo se demuestra y bueno, si podemos, para qué sirve. Recordemos entonces que el residuo de una función viene dado por el factor a la menos 1 del desarrollo en series de Laurent, que en términos de la integral de Cauchy, a la menos 1 no va a ser otra cosa que la integral sobre la curva, por lo general es la bola, el borde de la bola de centro A y radio R, donde estamos realizando el desarrollo en series de Laurent de la función f, ¿de quién? De la función f de s de s. ¿Ok? Siempre repito, supónganse que f de z tiene un desarrollo en series de Laurent de esta manera, ¿no? Z k perteneciente a los enteros de a sub k, z menos a la k. ¿Ok? Tenemos la función, su desarrollo en series de Laurent y entonces estos coeficientes vienen dados en términos de la fórmula integral de Cauchy. A nosotros nos va a interesar cuando k vale menos 1, nos va a interesar este factor y este factor es el que estamos llamando el residuo, se denota como el residuo de f de z cuando z es igual a a. A la menos 1 vale esto siempre y cuando nosotros tengamos que la función índice de la curva alrededor del punto A vale 1. Particularmente si consideramos una gamma como la parametrización de la curva del borde de la bola de centro A y radio R, donde R es un parámetro positivo, pues obviamente que esta función va a valer 1 y entonces esta va a ser nuestra definición de residuo. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice lo siguiente: teorema de los residuos, teorema del residuo, dice lo siguiente. Teorema del residuo dice lo siguiente: sea f analítica, una función analítica en omega, y gamma, vamos a decirlo así, una curva suave contenida en omega. Vamos a pedir que sea de clase C1. De clase C1, ¿ok? Sí, y simple. Es importante que sea simple. Supongamos que la función f es analítica salvo en una cantidad finita de puntos a su i para ir variando desde 1 hasta n, ¿ok? Estos puntos están en el interior de omega, ¿ok? Entonces, si me permiten, para que no sea tan redundante el enunciado, permítame quitar esto y digámoslo así, sea omega, una curva, omega abierto y con eso, por decir largo, y con eso en C, un dominio en C, sea gamma una curva suave de clase C unisimple, supongamos f analítica salvo en una cantidad finita de puntos que pertenece al interior de omega, siempre obviamente f definida de omega en C, y entonces además sea gamma homóloga a 0. Bajo todas estas hipótesis, entonces la 1 entre 2 pi i, la integral sobre gamma de f de z, esta integral va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma desde igual 1 hasta n, el índice de gamma alrededor de cada punto por el residuo de f de z cuando z vale a su i. Es decir, el valor de la integral entonces sobre la curva va a venir dada por la suma de los residuos de la función en los puntos donde ella no es analítica. ¿Ok? Este es el teorema de los residuos y lo repito, la función tiene que ser suave, de clase C1
y la función tiene que ser analítica salvo en estos puntos. Estos puntos tienen que estar en el interior del dominio de la función, pero no pueden pertenecer a la curva. ¿Ok? Bueno, entonces la demostración de este teorema va a ser la siguiente. Vamos a partir considerando el desarrollo en series de Laurent de la función en cada punto. Entonces vamos a escribirlo así, sea f de z, la suma, vamos a escribirlo así, la suma sobre k perteneciente a los enteros, y aquí vamos a escribir zk sub i de z menos a sub i a la k. Esto es para cada para cada i, variando desde 1 hasta n. Estos son los desarrollos de Laurent de la función f en cada punto a su i, ¿ok? Entonces los coeficientes aquí van a depender del punto, ¿ok? Ahora vamos a denotar r sub i sub z, ri z, a la parte negativa de la serie. Nos vamos a quedar con la parte, cuando hablo de la parte negativa me refiero a esta mitad, a este pedazo, Entonces denotemos por r sub i a este factor, obviamente, nuevamente para cada i. Y a partir, tomando esta cola, que sería, digamos, la parte singular de la serie de Laurent, si me permiten decirlo de esta manera, entonces ahora definimos la función g de z, que va a ser f de z menos la suma desde igual 1 hasta n de los ri de z. ¿Ok? Bueno, esta función g es analítica. ¿En dónde? En omega. Es analítica en omega, y es analítica en omega porque no presenta parte singular. Pues no presenta parte singular. ¿Ok? En su desarrollo, vamos a ponerlo así, en su desarrollo de Laurent. ¿Ok? No presenta parte singular, y entonces vamos a fijar un valor. Vamos a hacer el análisis para cada a sub i. Entonces sea a sub i sub 0 perteneciente a la familia de los a sub i. Nos vamos a tomar uno solito, ¿verdad? Y en un entorno o en una vecindad de a sub i sub 0, tenemos que la función g de z se va a poder expresar de esta manera. G de z va a quedar como la suma desde k, vamos a escribirlo así, k en los enteros, de acá me va a quedar z sub k, vamos a decirlo así, z sub k y sub 0, z menos a sub i sub 0, ¿ok? A la k menos la suma de igual 1 hasta n de los r sub i de z. Ese sería el desarrollo. Pero entonces cuando ustedes ven este desarrollo, hay uno de estos, cuando i vale i sub 0, que se va a cancelar con una parte de la serie. O sea que vamos a obtener que g de z se va a poder expresar o va a tener el siguiente desarrollo. Aquí va a ser desde k igual 0 hasta infinito, y entonces nos van a quedar acá estos factores, y acá menos la suma para los i diferentes de i sub 0 de los ri de z. Nos va a quedar esta expresión. Pero entonces esto implica que g de z es analítica
en z igual a i sub 0, como efectivamente habíamos dicho hace unos minutos atrás. Lo que estamos es corroborando este hecho, que se deduce justamente de cómo está definida G gracias a su desarrollo en serie de Laurent. Este argumento lo podemos repetir para cada uno de los elementos de este conjunto, y entonces tenemos que la función es analítica, la función G. En consecuencia aplicamos el teorema de Cauchy. Entonces, por el teorema de Cauchy, por Cauchy, sabemos que omega es homólogo, gamma es homóloga a 0. Tenemos que la integral entonces sobre gamma de G de z vale 0. Pero entonces esto va a implicar lo siguiente, ¿no? Por un lado, repito, esto vale 0. Por otro lado, esto es igual entonces, por definición, a f de z menos la suma desde igual 1 hasta n de los RI de z. Todo esto así, digámoslo así, perdonen, acá de z, acá un paréntesis. Entonces, esto lo podemos escribir como la integral sobre gamma f de z menos la suma desde igual 1 hasta n, las integrales sobre gamma r sub i de z. Y para cerrar el teorema, entonces tenemos que calcular cada uno de estos factores, porque después que calculemos cada uno de estos factores, igualando a 0, despejando, tendremos nuestro resultado demostrado. Para ello entonces vamos a hacerlo, ¿no? Para cada i, ahora, para cada i, variando desde 1 hasta n, observamos esto, que la integral sobre gamma de RI de z va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral sobre gamma, la suma, k variando desde 1 hasta infinito, vamos a aplicar la definición de esto sería c sub k a la i sobre z menos a sub i a la k de z. Y esto es suma desde k igual 1 hasta infinito de c sub k i, aquí c sub k menos k, menos ki, y entonces aquí la integral sobre gamma de z sobre z menos a sub i a la k. ¿Ok? Tenemos cada uno de estos factores y fíjense que va a ocurrir acá, que aquí va a ocurrir que todos estos factores van a ser 0 excepto cuando k vale 1. Vamos a decirlo con calma. Fíjense, tengan esto en mente y ahora estudiemos los casos. Si k vale 1, si k es igual a 1, entonces nos quedaría este factor c a la menos 1, c sub i a la menos 1, o sea, c sub i de menos 1, la integral sobre gamma de z sobre z menos a sub i. Pero esto por definición no es otra cosa que 2pi por este coeficiente, por este factor, 2pi, y esto no es otra cosa que la función índice de gamma alrededor del punto a sub i. Esto es simplemente definición. Y si k es mayor que 1, ¿ok? Vamos a obtener entonces que c menos k sub i, la integral sobre gamma de z sobre z menos a sub i, y acá aparecen los factores k, van a ser iguales a 0. ¿Por qué van a ser iguales a 0? Porque gamma es homóloga a 0. Tenemos una curva homóloga a 0, entonces estas integrales dan 0 en esa región. Ok, entonces, ¿qué estamos concluyendo con esto? Estamos concluyendo que la integral de r sub i de z va a ser igual a 2pi el residuo de la función f de z cuando z vale a sub i por la función índice alrededor del punto. ¿Ok? Despejando de lo anterior, concluimos entonces que la integral sobre gamma de f de z no va a ser otra cosa que 2pi, la suma desde
vamos a ponerlo así, desde j igual 1 hasta n de los residuos cuando z es igual a su j de f de z por el índice, la función índice de gamma a su j, que era lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Y con esto entonces tenemos demostrado el teorema. Bueno, y entonces a continuación vamos a hablar un poco de cómo se realiza el cálculo de los residuos para singularidades no esenciales, ¿ok? Mediante el empleo de las series de Laurent. Entonces volvemos a recapitular un poco la cosa, ¿no? Ya tenemos que, supónganse que estamos trabajando alrededor de z igual a y que supongamos que aquí hay una singularidad, ya sea evitable o de otro tipo, en el caso de, pero importante es que no sea esencial, ¿ok? No esencial. Entonces, tenemos que en este caso f de z, aún así podemos expresarlo en términos de su desarrollo de Laurent. F de z es igual a, acá tenemos unos ciertos c sub n por z menos a la n. Inclusive vamos a utilizar la variable k en este caso, z menos a la k. ¿Ok? Particularmente, repito, nos interesa considerar c a la menos 1, que no es otra cosa que hemos denotado o hemos definido c a la menos 1 o definimos c a la menos 1 como el residuo de f de z cuando z es igual al valor a. ¿Ok? Entonces, fíjense varias cositas que hay que decir al respecto con estas definiciones. Primer ítem, rápidamente. Primer ítem. Si z igual a es singularidad de tipo removible, ¿ok? Entonces, tenemos que c a la menos 1, que viene dado en términos de la integral sobre la curva gamma que rodea el punto A, f de z, según el teorema de Cauchy, esto va a valer 0. ¿Ok? Entonces, en el caso de la singularidad removible, el residuo es simplemente 0, casi que por definición. Aquí no hay que hacer muchos cálculos. ¿Gracias a quién? Al teorema de Cauchy. ¿Qué pasa si z igual a es un polo? Si z igual a es polo de orden n. Si z igual a es polo de orden n, bueno, voy a cambiar el color del marcador otra vez, porque el azulito ya no me está dando. Si z igual a es polo de orden n, entonces, ¿qué va a ocurrir con el desarrollo de Laurent? Bueno, por un momento, pues, vamos a suponer que sea polo de orden 1. De orden 1, ¿ok? Bueno, si fuese polo de orden 1, podríamos expresar esto, ¿no? Que z menos a por f de z no va a ser otra cosa que la suma desde j igual menos 1 hasta infinito de c sub j por z menos a la j más 1. ¿Ok? Es decir, que cuando ustedes miran este desarrollo de esta manera, esto implica que el límite, cuando z tiende a de z menos a de f de z, va a ser el límite de esto, pero aquí simplemente les va a quedar c a la menos 1. ¿Ok? Entonces, si en z igual a, vamos a decirlo así, si, aquí apretadito, si en z igual a hay un polo de orden 1 de f, nosotros tenemos que el residuo de la función se puede calcular mediante este límite. Y es muy sencillito de hacer. Eso lo vamos a ver en ejemplos posteriores, en casos concretos. Ahora, en el caso de que la función
presente un polo de orden n, si en z igual a hay un polo de orden n, ¿qué va a ocurrir? O un polo de orden k, pues. ¿Qué va a ocurrir? Vamos acá, el valor k es estrictamente mayor que 1. Que cuando ustedes miren z menos a la k por f de z, esto va a ser igual a c a la menos k más, utilizando el desarrollo de Laurent, por supuesto, lo voy a escribir aquí abajo, c a la menos k más c a la menos k menos 1 por z menos a más, y así sucesivamente. Aquí les quedaría c sub 0 por z menos a la k más, y así sucesivamente, ¿ok? Ahora bien, si ustedes empiezan a derivar acá, y derivan y derivan y derivan todas las veces que sean necesarios, de tal forma que todos estos factores se vayan anulando hasta llegar, porque fíjense, aquí puse, disculpen un momentico acá, aquí quedaría, permítanme acá corregir algo, porque es lo que quiero que vean. Acá quedaría z a la menos 1, ¿verdad? Z a la menos 1 por z menos a la k menos 1 más c sub 0 por z, aquí apretadito, no sé si se puede ver, por z menos a la k más, y así sucesivamente, ¿no? Y esto sigue. Bueno, entonces, ahora imagínense que ustedes comienzan a derivar acá. Derivan la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, derivan k veces este producto que está acá. Bueno, por esta identidad, por esta igualdad, sería derivar esto, toda esta expresión k veces. Pero entonces derivando, esto va a implicar, de este lado aquí sería regla del producto, pero no la vamos a aplicar, simplemente la vamos a dejar indicada. Y de este lado, utilizando este lado de acá, todos estos factores se van a ir simplificando porque son polinomios de grado menor que k, hasta que lleguemos acá, hasta que lleguemos a c a la menos 1. Entonces esto va a implicar que la derivada de orden k menos 1 con respecto a zk menos 1 de este producto, z menos aplicado a este producto, f de z, la derivada de todo esto, va a ser igual a ¿qué cosa? Nos va a quedar igual, y aquí apretadito lo pongo acá abajo, va a quedar c a la menos 1 por k menos 1 factorial más, después aparece el otro término, z menos a por c sub 0 más, acá quedaría por ejemplo z menos a al cuadrado por c sub 1 más, y así sucesivamente. Ahora tomen el límite cuando z tiende a, tomen el límite cuando z tiende a de este lado, y si lo ven de este lado, pues cuando z tiende a, todos estos factores se anulan y nos va a quedar vivo solamente, nos va a quedar solamente este factor que está aquí. Por lo tanto, esto nos permite escribir la siguiente fórmula, que es muy útil para calcular el residuo. Entonces, lo digo así, si z igual a es un polo de orden n, de orden k, perdón, de la función f, de z, entonces podemos decir lo siguiente, que c a la menos 1 va a ser igual a 1 entre k menos 1 factorial, o vamos a escribirlo así, sí, bueno, no importa, el límite cuando z tiende a, ¿de qué cosa? De la derivada de orden k menos 1 con respecto a zk menos 1 de este producto, z menos a la k por f de z, ¿ok? Y esta es la fórmula que nos va a permitir calcular el residuo de la función f en este punto bajo esta condición, cuando la singularidad es tipo polo, ¿ok? Estas fórmulas las vamos a aplicar en próximos ejercicios que desarrollaremos en los siguientes videos.